Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos una vez más al programa Desafío para la Vida. Hoy vamos a comenzar haciendo una pequeña serie de enseñanzas centrado en lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en lo que conocemos como la Semana Mayor, la Semana Santa, donde recordamos el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy, aprovechando el sufrimiento, el martirio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar hablando acerca de cómo aprender a soportar el sufrimiento. Jesús es llamado el varón de dolores y vamos a estar aprendiendo de Él acerca de cómo enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Y al hablar de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reconocer que el mensaje, por ejemplo, del libro de los Hechos se centra en demostrar la razón del sacrificio, pero sobre todo el poder de la resurrección. Cuando los discípulos son cuestionados en nombre de quién ellos sanan a los enfermos, con la autoridad de quién ellos están haciendo esas obras milagrosas, ellos siempre contestan que es en la autoridad del nombre de Jesús, aquel a quienes ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó con poder. Cuando hablamos de esa obra maravillosa de Dios, también tenemos que hablar que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir y el sufrimiento es parte de la vida. Nuestra salvación se llevó a cabo gracias al sacrificio voluntario de nuestro Señor Jesucristo. Eso significó para Él el martirio, los clavos, la corona de espinas, la lanza, el rechazo, la traición. Cantidad de situaciones difíciles que representan sin duda alguna mucho sufrimiento. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y versículo 21, la Biblia dice: pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente, con tal de cumplir la voluntad de Dios. El versículo 21 dice: Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó el ejemplo, un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Parte de ser un discípulo del Señor es tomar la cruz, es renunciar a nosotros mismos, es seguirle. Y sin duda alguna eso va a representar situaciones de sufrimiento. Como los días que enfrentamos hoy, sé que hay días en los cuales muchos no tienen días tan cómodos, tan fáciles. Siempre va a llegar un momento donde vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. ¿Se acuerda, por ejemplo, de los tiempos de la pandemia? ¿Se acuerda a lo mejor la pérdida de un familiar o situaciones económicas difíciles? ¿Se acuerda de cómo en medio de todas esas cosas Dios nos ha ayudado siempre a salir adelante y hemos recibido la fortaleza que solamente Dios sabe dar? Quiero preguntarle esta mañana, en este día, ¿qué está enfrentando hoy usted? ¿Qué cosa difícil, qué dificultad, qué sufrimiento está experimentando? Cuando hablamos de la Semana Santa, sin duda alguna tenemos que remontarnos al hecho de que Jesús vino a dar su vida para poder salvarnos. En Juan capítulo 20, versículos 19 y 20, nos habla del día de resurrección. Dice: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: paz sea a ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Quiero remontarme y vamos a hacer en estos 3 días que todavía faltan de la Semana Santa, miércoles, jueves y viernes, hablar acerca de las experiencias de los discípulos, tanto el día viernes cuando Jesús entrega su vida, es sacrificado, muere en la cruz del Calvario.
El día sábado, lo que ellos sintieron después de haber estado durante 3 años y medio en una jornada y en un proceso lleno de victoria, de bendiciones, de milagros, de señales, y ahora su maestro está muerto. ¿Puede imaginarse cómo se sintieron? Probablemente muchos de nosotros nos hemos sentido así, sin esperanza. Todo cambió en un momento dado en la vida. Pero quiero recordarle que viene el día domingo también. Y el día domingo es un día de victoria, un día de bendición. Comencemos en este momento hablando acerca del día viernes. Un día lleno de miedo, lleno de dolor, lleno de temor. ¿Qué hacer cuando estoy pasando ese tipo de situaciones? ¿Qué hacer cuando, en el caso de Jesús, Él sabía lo que le venía, Él sabía el sufrimiento que iba a pasar? Una de las cosas importantes de la vida es que necesito el apoyo de amigos. Necesito el apoyo de otros creyentes. Necesito el apoyo de otras personas que me van a ayudar a salir adelante. En Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 39, nos narra la historia de cuando Jesús fue al jardín del Getsemaní para orar. Y dice la Escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Mire qué tremendo. El mismo Señor Jesucristo en un momento más difícil, de mayor oscuridad, porque Él sabía en su omnisciencia lo que le venía, lo que iba a pasar. Él buscó la ayuda de personas que pudieran apoyarle, que pudieran estar con Él en ese momento, y Él va a orar y Él busca la ayuda de estos 3 discípulos. Si Jesús necesitó el apoyo de otros, imagínense cuánto más nosotros debemos de aprender a tener y buscar el apoyo de otras personas. Jesús va y busca la ayuda de los discípulos para que le ayuden a orar, para no sentirse solo en medio de esa angustia que había en su corazón. Debemos de aprender a tener amigos que en los momentos de dificultad, gente temerosa de Dios, gente madura en la fe, gente que conoce la palabra, van a estar ahí para ayudarnos a cada uno de nosotros. Si Jesucristo necesitó la ayuda de nosotros, de otras personas, imagínense cuánto nosotros también debemos de tener personas a nuestro alrededor que amen, que teman a Dios y que nos amen a nosotros para poder apoyarnos. La tendencia de muchas personas es aislarse. La tendencia de muchas personas es apartarse. Y ahí entonces el enemigo se aprovecha y entran en depresión, entran en ansiedad, entran en enfermedad, entran pensamientos negativos, pensamientos de despropósito. Pero es ahí donde uno tiene que aprender del ejemplo de Jesús. Todos en la vida vamos a tener un día como el que Jesús tuvo, aunque no querramos. Y es allí donde yo debo de aprender a buscar la ayuda de otras personas. Hable con otros. Es necesario muchas veces desahogarnos, de sacar lo que está dentro de nosotros. No debemos de permitir que las situaciones nos ahoguen. Debemos de buscar un grupo pequeño, una célula. No sé cómo le llaman en su iglesia a su reunión, pero siempre uno debe de tener familia espiritual que le ayude a uno a salir adelante. Familia espiritual que esté uno ahí para ser de soporte, de ánimo, de ayuda. Evite aislarse, evite esconderse, todo lo contrario, no se aparte, no se desconecte, únase a la familia del Señor que le va a ayudar a salir adelante. Gálatas capítulo 6, versículo 2, la Escritura nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Necesitamos aprender no solo a buscar la ayuda de otros, sino a estar dispuestos a hacer la ayuda para aquellos que están enfrentando situaciones difíciles. Piense por un momento, ¿conoce a alguien usted en su familia, algún amigo, algún hermano en la iglesia que le está pasando mal?
probablemente necesite su apoyo en estos momentos. Necesite de su palabra, de su consejo, de su ánimo. Y la segunda cosa que yo encuentro en este ejemplo del Señor Jesucristo, en el monte de Getsemaní, es que no solo pide la ayuda de otros, sino que sobre todo pide la ayuda del Padre Celestial. Se acerca a Dios. Y dice el versículo 35 y 36 de Marcos capítulo 14. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús nos enseña el tremendo ejemplo de buscar en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones emocionales difíciles, en medio de esas luchas espirituales, buscar la ayuda del Señor, del Padre Celestial. Él sabía lo que iba a suceder. Y Él comienza, y en esta oración que Jesús le hace al Padre Celestial, podemos encontrar claves de cómo orar cuando nos sentimos temerosos, cuando estamos con miedo, cuando estamos angustiados. Lo primero que Jesús hace es que afirma el poder del Padre cuando dice: todas las cosas son posibles para ti. Hay un poder en las promesas de Dios, hay un poder grande, hermano, cuando uno reconoce la naturaleza de Dios, la grandeza de Dios, los atributos de Dios, quién es Dios. Y Él se acerca al Padre y le dice: todas las cosas son posibles para ti. Tú puedes librarme de este momento de sufrimiento. Claro, había un propósito divino y Dios, el Padre, no lo hace, pero en nuestras situaciones difíciles hay un propósito, y es el que el nombre del Señor sea glorificado, y Él está dispuesto a ayudarnos. Jesús también le expresa su deseo, y en otras palabras, en pocas palabras, le dice: Señor, no quiero este dolor, aparta de mí esta copa. Dios sabrá los procesos por los cuales nos lleva, Dios sabrá qué nos permite pasar. Algunas veces nos va a librar, otras veces nos va a permitir pasar por las situaciones. Pero Él ha prometido que en ellas va a estar con nosotros y nos va a ayudar a salir adelante. Y por último, Él entrega su vida confiando en la voluntad y en el propósito glorioso del Padre Celestial, cuando le dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé qué está pasando usted en este momento, pero quiero animarle a que pueda entregar su vida en las manos y al cuidado del Señor Dios Todopoderoso, porque Él conoce los propósitos, Él está en el control de todas las cosas, Él tiene planes maravillosos para su vida. En Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice: debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, dice, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas también cada uno de nosotros. Es interesante que a Jesús al final los discípulos todos lo abandonaron por el temor y el miedo, pero el Señor sabía que el Padre Celestial iba a estar con Él. Vamos a una pausa y regresamos con el desafío de hoy para dar finalización a este tiempo. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío para este día, que estamos hablando del sufrimiento, es a que aprendamos a buscar la ayuda de otros en medio de circunstancias difíciles. Muchas veces la respuesta de Dios para nuestra necesidad va a venir a través del apoyo de otros creyentes. Pero sobre todas las cosas, el desafío es a que aprendamos a buscar la ayuda de Dios y a que podamos confiar en que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, que Dios sabe por qué ha permitido las cosas y que Dios sigue teniendo el control de cada uno de los detalles de nuestras vidas. Le animo a seguir confiando en el Señor. Que Dios le bendiga.
Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador, 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.